A continuación tenemos la segunda exposición de la tarde por el doctor ingeniero Herbert Zavala Ascaño. Un poco retrasados, 8 minutos de retraso tenemos. Él tiene formación académica, es magíster en gerencia de proyectos de ingeniería de la Universidad Federico Villarreal. También tiene su doctorado en la misma universidad. Y experiencia profesional actualmente es administrador del contrato de subdirección de obras de carretera de dirección de infraestructura Provías. Se desempeña como especialista en suelos, pavimentos de la Unidad Gerencial de Conservación de Provías Nacional. Coordinador de estudios, especialista en geotecnia, suelos, pavimentos y el Comité de Calidad de Dirección de Estudios Especiales y Ferrocarriles, MTC. Experiencia docente en la misma universidad, en Federico Villarreal. También desarrolla docencia en la Universidad San Marcos, la Facultad de Ingeniería Civil, y en la maestría en Ingeniería Vial de la Universidad Ricardo Palma. Ha desarrollado algunas investigaciones, es creador de un software de Evalpap para carreteras, aeropuertos, pavimentos económicos y aplicación de estabilizadores de suelo, suelos tropicales, certificación de equipos para evaluación de pavimentos de alto rendimiento. Él es conferencista nacional e internacional, ha participado en el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, SILA, Argentina 2015, Colombia 2017 y México 2019. Hoy nos va a impartir con su tema bases estabilizadas y recubrimientos bituminosos en la rehabilitación y mantenimiento de carreteras. A ver, doctor, por favor, ya se encuentra en línea. Buenas tardes, ingeniero Jaime Blas. Una vez más te recibimos con fuertes palmas. Okay, muchas gracias. Puedes comenzar tu ponencia. Sí, pero antes que nada saludar al maestro ingeniero Eric Lobón, amigo mío, ¿no? Me da gusto verlo en esta presentación, sí. Y como siempre los ingenieros peruanos tenemos que llevar nuestra modesta experiencia y tratar de difundirlo, y con la seguridad del caso de que los profesionales peruanos mantenemos y tenemos también el nivel, y podemos medirnos con cualquier profesional extranjero o de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, claro, con ello también tenemos nuestras ciertas limitaciones, pero eso no nos puede mirar, ni permitir que nos miren bajo el hombro, ni tampoco mirar sobre el hombro, sino siempre acompañarnos, siempre estar con la sencillez y humildad, y nuevamente saludarlo, y ha sido grato verlo al maestro ingeniero Eric Lobón. Bueno, el día de hoy vamos a agradecer al CIP Ancash, al ingeniero Jaime, por la invitación, y vamos a hoy día ver sobre el tema de bases estabilizadas y su empleo y los recubrimientos bituminosos y su aplicación en la rehabilitación y mantenimiento de carreteras. Un tema que ya viene desarrollándose en el país desde hace varios años, en los últimos años ya con mejores resultados, y que nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente: en todo no hay recetas. A veces las personas, había un ingeniero, y vamos a irlo viendo, ¿no? Hay ingenieros que dicen que quieres, no, yo tengo la receta y eso debo seguir. No, lo que nosotros debemos hacer siempre es ingeniería. Ingeniería significa realizar las mediciones. Ingeniería significa que en función de esas mediciones, ensayos, pruebas que realicemos, vamos a plantear una alternativa de solución. Y aquí viene el mensaje, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros permitiría, cuando vamos a un médico, y por más años de experiencia que tenga décadas que tenga este médico, 30, 40 años de experiencia, y si yo voy con un malestar y solamente basta que él me mire y me diga que por sus décadas yo tengo esta enfermedad y por lo tanto esta va a ser la solución, ¿no? Creo que ninguno de nosotros permitiría eso. Y lo mismo se refleja en la ingeniería. Las décadas, la experiencia está bien, nadie va a permitir que la experiencia que alguien, por muy buen estudiante que haya sido y no haya aplicado
no tenga cierto grado de experiencia, tampoco lo vamos a dejar que nos opere, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener un equilibrio en el sentido que nos permita avanzar en la ingeniería y por ende no tener el temor posterior de ir implementando nuevas técnicas, ¿no? Que se aplican en el mundo y que nosotros en nuestro país, justamente por eso, porque a veces esperamos tener décadas haciendo lo mismo para recién ahí sentirnos fortalecidos y creer que con eso ya estamos contribuyendo o ya hemos aprendido a aplicar las cosas, ¿no? Y de eso se va a tratar el tema de hoy, mostrar cuáles son los ensayos que hay que realizar, las pruebas que hay que realizar para poder tomar las decisiones. No es un recetario, sino sí lo que sí establecemos siempre, el procedimiento que debemos seguir, un estándar de procedimiento con el sentido desde partir desde el diseño, las buenas prácticas de proceso constructivo y para obtener los resultados que los podemos manifestar que se han desarrollado en el país. Vamos a ver aquí, cuando hablamos de estabilización, aquí viene el primer punto. Esto, por ejemplo, en nuestro país, desde la década de los 90 se ha tratado de implementar. Pero ¿cuál ha sido la deficiencia? Hemos dejado que los vendedores quieran hacer ingeniería, pero ellos van a vender un producto, no hacen ingeniería. Y los ingenieros no tomaron las previsiones, los conceptos que existen, ¿ok? Para poder adecuarnos y establecer cuáles son las buenas prácticas que debemos realizar con la finalidad de lograr una adecuada estabilización. Y aquí voy con esto. En esta lámina vemos cuáles son cómo yo, qué requiero, qué necesito hacer para definir qué voy a estabilizar. Por ejemplo, el primer punto es saber qué tipo de suelo voy a estabilizar. O es un granular o es un cohesivo. Si voy a estabilizar un suelo granular, significa que le falta algo a ese suelo. Y a los suelos granulares lo que le falta es cohesión, impermeabilización. Entonces, por ello es que en muchos casos para los suelos, y en función de ello, voy a ya a poder prever qué estabilizador usar. Por ejemplo, para suelos granulares, generalmente puede ser cemento, Portland, puede ser una emulsión asfáltica, puede ser cloruros, ¿ven? En función a ello. Pueden ser químicos, pero son pocos, son poquísimos los que podemos aplicar a suelos granulares. De ahí a los suelos cohesivos. ¿Qué le falta? ¿Cuál es el problema con los suelos cohesivos? El problema del suelo cohesivo es que cuando está frente a la humedad, este va a reducir su resistencia y más aún, si es una silla tipo morilonita, se va a expandir. ¿Ello en qué se traduce? Que tenga un suelo con baja resistencia, varía su volumen y por lo tanto me va a afectar la estructura. Entonces, para ello yo tengo que prever qué estabilizadores voy a usar. Y en este caso podría ser cal, cemento, químicos, ¿no? Y otra gama, podría ser emulsión. ¿Y cómo tomo esas decisiones, no? ¿Cómo tomar esas decisiones? Menos mal, ¿no? Sino que ya en nuestro país, y esto sí lo digo, que en nuestro país ya tenemos la normativa que nos respalda para hacerlo. Pero esta normativa no ha sido porque lo hemos importado, lo hemos traído, sino son el resultado de experiencias desarrolladas en el país. Y la norma se ha creado a partir de la técnica. No es que hemos ido de la norma hacia la técnica, sino la norma se ha ido de la técnica hacia la norma. ¿Por qué? Porque eso es importante con la finalidad de que nos permita aplicar soluciones acordes a nuestra realidad y dejar el empirismo, muchos queremos en las metodologías de cálculo, por ejemplo en carretera, no, debemos salir del empirismo y pasar a mecanicista, pero sin embargo nuestro procedimiento, nuestro actuar es empírico, repetitivo, mecánico, ¿no? Entonces no hay esa coherencia entre lo que decimos muchas veces y lo que hacemos. Vamos a ver, y voy a resumir aquí unos principios de los criterios que debemos tener en cuenta cuando vamos a emplear estabilizadores de suelos. El primer principio, como ya lo mostramos anteriormente en la lámina anterior, tipo de suelo. ¿Qué suelo? O es un granular o es un suelo cohesivo. Límite líquido. Esto es importante porque si el límite líquido es mayor al 50%, tengan por seguro que muchos estabilizadores no funcionan, ni el cemento funciona, el cemento Portland. Los aditivos químicos tampoco van a funcionar generalmente. Entonces, hay que tener en cuenta el límite líquido del suelo que vamos a emplear. El índice de plasticidad. Este es uno de los parámetros, por ejemplo, que muchos ingenieros que se consideran muy, muy especialistas
con más de 3 décadas, 4 décadas haciendo lo mismo, ¿no? Muy especialistas dicen, no, yo sé cuál usar cal y cuál cemento, ¿no? Pero la cal generalmente se usa cuando el IP del material es mayor pues a 12 o 15%, va a depender del país en el que estás. En el Perú es 12%. Y cemento cuando el IP es debajo de 12%. Que se puede hacer, aplicar cal y cemento para estabilizar también, cuando hablamos de suelos con índice de presividad muy altos, ¿ok? Podemos aplicarle cierto porcentaje de cal para luego, una vez que he llegado a un IP debajo de 12, aplicar los cementos, ¿no? Entonces, esas técnicas están, sí. Ahora, hablando de nuestras metodologías actuales, por ejemplo, si quiero usar cloruros, como en la costa, que vamos a ver, el IP máximo debe ser 15, si es no plástico, mejor. Quiero aplicar aditivos químicos. Les mencioné, por ejemplo, el tema de los aditivos químicos. El 95% de los químicos necesitan un IP mínimo para trabajar. Si no tienen nada de arcilla, esos aditivos químicos no actúan, no accionan. Entonces nunca se va a lograr la estabilización. Contenido de materia orgánica, esto básicamente en nuestra norma, si bien lo menciona, pero no nos da un valor. Y aquí estamos hablando de bases. Entonces, generalmente ese valor es, y tomando otras normas internacionales de referencia, ese valor es menor al 2%. Sulfatos, pH, por ejemplo, un parámetro decisivo para la estabilización. Otro parámetro decisivo. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta que el pH de un suelo debe estar entre 5.5 a 8, ¿ok? Simplemente el estabilizador no actúa. No actúa ni el cemento, no actúa, la cal sí actúa, pero subiéndole el pH. Por eso es que muchas zonas de nuestra Amazonía, cuando queremos modificar el pH de un suelo que queremos emplear, le adicionamos cal. ¿Con qué objetivo? Que le suba el pH. ¿Okay? Entonces, el cemento tampoco va a funcionar si tenemos un suelo cuyo pH sea de 3.5, está en la base, está en el lado ácido, simplemente no va a funcionar. Abrasión tiene que ver más que nada con los agregados gruesos, la grava, para sí, si esta grava es resistente a los efectos de la compactación, ¿no? Entonces, básicamente en ese sentido, un parámetro que sí se replica con cualquier base granular, ¿no? O su base granular. Durabilidad en el tema de cuánto, a veces muchos ingenieros cuando usan un aditivo químico dicen, ¿no? Oiga, ¿cuánto tiempo me va a durar? Me va a durar 15, 3 años, 4 años, o es orgánico, es inorgánico. Entonces, ante eso, generalmente no hay mucha incidencia, pero en varios casos, cuando se usa, por ejemplo, para el caso de carreteras de bajo volumen, se ha recomendado en la norma que se realice cada 4 años o 5 años el mantenimiento periódico. Y otro punto, otro criterio importante para tener en cuenta el empleo de un estabilizador. No todos los estabilizadores se pueden usar en cualquier clima con todo tipo de suelo. Eso es falso. Todos los estabilizadores yo uso un estabilizador habiendo realizado los ensayos respectivos para cada uno. Cuando alguien me diga o me dice, no, con la misma dosificación, con cualquier tipo de suelo y con cualquier condición de clima, voy a emplear un estabilizador, él con quien estamos tratando es con un vendedor, no con un ingeniero, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para que funcione, ¿ok? Uno de los puntos es el clima, y lo vamos a ver por qué más adelante. Y el otro punto es costo. Debemos previamente, preliminarmente, hacer un cálculo con la finalidad de ver si no es muy caro, ¿no? En el sentido de que va a ser también, no puede ser muy bueno técnicamente, pero económicamente caro. Entonces, ¿esto qué va a suceder? Lo que va a ser, pues, no sería viable, ¿no? Y aquí viene el punto siguiente, antes de pasar a las siguientes. ¿Cuál es la función de un estabilizador? Ya que hemos hablado de todos estos criterios. Y el fundamento básico de usar un estabilizador es emplear el material, el suelo que existe en las condiciones que está y mediante el estabilizador modificar esas propiedades para poderlo emplearlo como un material para pavimento de carretera. Entonces, esa es la función. Si alguien me dice, ingeniero, como me ha sucedido cuando diseñábamos, ingeniero, pero quiero adicionar piedra chancada. Entonces, si le adiciono piedra chancada y la piedra chancada me permite, una de las funciones de la piedra chancada es
permitirme incrementar la resistencia del material, entonces, ¿para qué le voy a adicionar un estabilizador? Sigo empleando la técnica que siempre hemos usado, ¿no? Al material lo lavo, ok, para eliminar sus finos y voy a adicionar piedra chancada. Entonces, el objetivo de la estabilización es emplear el material tal en las condiciones que está y darle mejores características de resistencia. Ese es el punto. Y lo siguiente es la pérdida de susceptibilidad frente a la humedad. O sea, que la resistencia no se altere cuando haya humedad, él esté frente a la humedad. Una de las primeras estabilizaciones que vamos a ver es suelo emulsión. Y el tema de suelo emulsión, vamos a ver casos prácticos de nuestro país. No les voy a traer de otro, no, de las experiencias, las buenas y las malas. Aquellos que hacen, aquellas empresas, y aquí no hay que empresa chica o grande, ya muchos son sus profesionales. El reflejo de una empresa es los profesionales que tiene. Y el reflejo de un profesional es, has cumplido con los procedimientos de tomar tus muestras, ensayos, ok, y en función de eso has planteado tu alternativa de solución y has tomado una decisión, ¿no? Entonces, eso es la forma de trabajar. Y aquí venimos, esto era una carretera, la carretera Huánuco, Tingo María, dos tramos, aquí hay dos grandes experiencias, dos empresas distintas. El diseño que ustedes están viendo es el suscrito lo desarrolló en el año, estamos hablando del año 2015-2016, esa carretera está construida, ¿no? Y habían dos tramos importantes. ¿Y por qué en este caso se prefirió usar la estabilización suelo-cemento, perdón, suelo-emulsión? Porque estamos trabajando con un suelo granular. Si vemos las clasificaciones AASHTO de todos, estamos hablando de un suelo A1A, A1B, A2-4. Y si vemos, los IP son bajos. Entonces me hace propicio, ¿no? Me hace propicio para poder trabajar con, con emulsión. Y otro punto, los finos. Si vemos los porcentajes de finos, si bien la norma, y ahí viene otro aspecto, ¿no? La EG 2013, y aquí les doy como dato, la EG 2013 lamentablemente nos pone un suelo que tenga entre, a ver, como máximo 10% de finos. Oiga, si hablo de 10% de finos, estoy hablando de un buen material. Entonces, quien les habla, por ejemplo, en los contratos por niveles de servicio, cuando trabajaba en la gerencia de conservación vial de Provías Nacional, sacamos una norma, empleamos una norma internacional del año 2009. Miren, a veces la importancia de quienes también participan en la actualización de las normas, ¿no? Empleamos, donde nos establecía rangos, pues, de trabajar con porcentajes que pasan los finos, la malla 200, más del 20%. Entonces, esto te permite, pues, trabajar con un mayor rango de materiales y poder emplear, como en este caso, la estabilización con emulsión, que no era otra cosa, reciclar la carpeta asfáltica más la base granular y por ende, ¿no? Añadirle la emulsión asfáltica que vamos a ver en videos y estabilizarlo. Y sobre eso colocamos la nueva carpeta asfáltica. Entonces, el primer punto era, no, tenemos un pavimento, es como la carretera, a ver, la carretera Conococha-Huaraz, ¿no? Y existe un pavimento ahí, lo reciclamos y aplicamos esta tecnología. Ahí en el año 2014, no, perdón, 2011, 12, si no me equivoco, se aplicó una estabilización, asfalto espumado, que es un paralelo también con el suelo emulsión, ¿no? El que el suscrito también pudo evaluar, se tuvieron ahí mejores resultados que en otras carreteras donde se aplicaron asfalto espumado. Pero bueno, vuelvo al tema. Entonces aquí están nuestros dos tramos de carretera. ¿Y cuál fue la solución como mantenimiento periódico después de haber hecho la evaluación superficial, estructural, funcional? El planteamiento fue, existe un pavimento, una carpeta asfáltica más base, lo que vamos a hacer es un reciclado en frío. ¿En qué consiste el reciclado en frío? Un fresado de la carpeta asfáltica más la base granular, y luego ese material fresado lo vamos a estabilizar, el RAP, que viene de la carpeta asfáltica, y a tritura más la base granular, con emulsión asfáltica en una dosificación de aproximadamente era 3%, no lo puedo ver aquí, 2%, ¿no? De asfalto residual. Si me dice 2% de asfalto residual, normalmente 60% estamos hablando de 2.8% de emulsión asfáltica. Y sobre él vamos a aplicar la imprimación, un recapado con concreto asfáltico de 5 centímetros. Y bien, la misma solución para ambos casos, ¿ya? Y otro punto a tener en cuenta, como se va a hacer reciclado y había zonas donde ya no existía pavimento,
¿sí? Y hacer que la máquina, el fresador, trabaje uniformemente, se adicionaron en zonas donde no existía pavimento, se adicionaron material granular con la finalidad de de darle un espesor uniforme y se pueda hacer un trabajo continuo. Esta es la fórmula, aquí están los números estructurales de la subbase granular existente, ¿no? Entonces, que vamos a verlo ahorita en video, el espesor del material de la base estabilizada con emulsión y el espesor de la carpeta asfáltica. Vamos a ver aquí, a ver, Huánuco. El caso que vamos a ver es en Huánuco. En primera instancia, por ejemplo, este era el estado de la carretera, ¿no? Los abollamientos que tenían, ¿no? Vemos que son abollamientos ya severos, ¿ok? Si hablamos en la metodología, estos tranquilamente estaban sobre los 5 centímetros. Ingeniero Jaime, le agradecería que me confirme si está viendo las imágenes. Solo la diapositiva está activada. Sí, ok, entonces ahorita voy a volver a compartir para superar este impasse. Ok. Listo, ahora sí, podemos... Ahora sí. Ok, gracias. Para poder compartir las imágenes y video. Este era el estado de la vía. Abollamientos superiores a los de una profundidad mayor a los 5 centímetros. Entonces, hay ya una insuficiencia estructural, ¿no? Del pavimento. Por lo tanto, requerimos realizar una intervención. Vamos a ver aquí en qué consiste el reciclado con emulsión asfáltica. Como sabemos, una base granular, ¿no? Es un material, por eso de ahí el nombre base granular. Pero aquí está nuestro equipo, esta es la recicladora. Él va triturando al material, a la carpeta asfáltica más la base granular. Eso es lo que denominamos el fresado. Todo se realiza dentro de este tambor. Todo se realiza dentro de este tambor. Él va avanzando. Y vamos viendo que nos va dejando, y aquí mismo lo va fresando y le va inyectando la emulsión asfáltica y agua también, porque tiene que tener cierta humedad para lograr la compactación, ¿no? Ahí vamos viendo cómo va dejando, y ojo, como tritura, también se puede incrementar el porcentaje de finos, el tamaño de las gravas también se puede reducir. Ustedes lo pueden apreciar aquí en la imagen. Se está realizando el proceso de fresado. Vamos a correr un poco para no nos gane el tiempo. Ahí pueden ver cuál es el estado de la carpeta asfáltica. Es una falla superficial, estructural. Vamos viendo el estado de la vía. Pero un punto importante, quiero que observen, vayan observando aquí, observen. Vamos viendo que se está haciendo un buen reciclado porque vemos que el color del material y siempre observemos eso, ¿no? Uno de los síntomas que nosotros debemos ver, y cuando decimos síntomas, visualmente, y después verificar, ratificar con los ensayos, es el color, la homogeneidad del material. Y vamos a ver aquí está haciendo un control de espesor. Aquí vemos el espesor de carpeta asfáltica más la base granular. De acuerdo al diseño era 15, ¿no? Entonces eso es lo que está verificando aquí. Siempre le dan in situ, cuando calibra un poco más, un espesor adicional, 1 centímetro, y con esponja 18 centímetros, ¿no? Para luego lograr que podamos obtener el espesor de diseño. Vamos a ver otro caso. ¿Qué ensayo se realiza? Vamos a ver aquí. Hacemos la estabilidad. Hacemos nuestro ensayo de estabilidad, ¿no? El método de diseño es el método Marshall. Estamos haciendo nuestro método Marshall. También podemos hacer nuestro ensayo de tracción indirecta, seco y saturado, ¿ya? Seco y saturado. Aquí vamos a ver solamente para complementar lo que a veces en los manuales no consigues.
Yo cuando hablo con ingenieros que, entre comillas, son experimentados, muchas veces vienen y nos hablan lo que está en el manual, pero observen las imágenes. Primero, que ustedes ven al costado, en el carril que todavía no se toca, ven finos, ¿no? El fino se ha esparcido. Y algo más, si ustedes ven, el material que está reciclado no mantiene un color homogéneo. Ya, eso es un punto, si bien nos venden muchas veces las tecnologías como lo mejor, pero a veces no nos dicen dónde está el problema. Pero esos problemas debemos superarlos, no solo la tecnología no es mala, sino que hay aspectos que debemos corregir, hacer retroalimentación durante el proceso constructivo. Y aquí vemos, ¿no? Al centro está más oscuro y hacia los costados hay un color más claro. Entonces nos está, miren, ¿ve? El color del material, ¿no? Y hacia el centro más oscuro. Ya. Ese es un aspecto que sucede, no solamente en esta carretera, les puedo hablar que sucede, ha sucedido en carreteras de la costa norte, esto es en la sierra de nuestro país, y es allí donde viene si vamos a lograr o no el éxito, ¿ya? Y el éxito es lograr un material homogéneo. Muchas veces los ingenieros se concentran, ah, qué bonita la máquina. No, me interesa el resultado de la máquina. Entonces nosotros debemos seguir observando al material que está dejando. Aquí podemos apreciar el tren, el equipo que está, el camión que está acoplado al reciclador que le aporte el agua, ¿no? También hay otro cisterna que es el que suministra la emulsión. Pues ustedes pueden ir viendo que hacia los extremos no tenemos emulsión y ellos están fresando. Entonces, ¿qué se debe hacer en esos casos? Muchas veces tenemos que hacer, lo que hay que es adicionar o volverlo a batir con una motoniveladora, ¿no? Aquí uno de los problemas es que el equipo es muy probable que no esté inyectando adecuadamente el porcentaje de humedad que se requiere, porque no deberíamos tener la emisión de finos como los tenemos en este caso. Defectos que suceden y que muchas veces, como les manifiesto, en un manual no lo vas a encontrar y cuando nos hablan en las conferencias, muchas veces no nos lo dicen. Bueno, aquí tenemos ya, podemos ver otro caso, y donde estamos haciendo la verificación del espesor, ¿no? Siempre haciendo el control para ver si logramos o no el espesor requerido. ¿Ok? Aquí se puede ver la carpeta asfáltica y debajo la base granular. Y aquí un tema, recordar, la subbase, ingeniero, ¿cómo entrega el diseño? Siempre le bajamos, dependiendo del estado superficial que vemos, este es el estado superficial, el que diseña, le puede dar un valor de coeficiente estructural a la subbase de 0.09 a 0.11. En este caso, por el estado superficial de la vía, se le dio un coeficiente estructural de 0.11. Entonces, ¿por qué? Porque la subbase no la voy a compactar, pues no voy a descalificar compactar, no se hace eso. ¿Ok? Y aquí viene, ¿no? Porque me ha pasado casos donde supervisores jóvenes, entre comillas, especialistas, no, quieres compactar, no, eso ya no sucede, porque trabajamos sobre él, trabajamos sobre sobre la subbase granular. ¿Ok? Y aquí pueden apreciar una vez que han fresado, viene la motoniveladora, continúa humedeciendo, y uno de los aspectos para mantener la estabilización puede estar ahí el material incluso el día para otro, pero lo que hay que cuidar en todos los casos es que no se pierda la humedad. La humedad no debe estar debajo del óptimo. Si la humedad queda debajo del óptimo, tengan por seguro que ese material, el estabilizador que uses, simplemente no va a ser, ya se pierde, entonces hay que descartar el material. Entonces aquí viene la motoniveladora, batiendo el material nuevamente. ¿Para qué? Para lograr esa homogeneización que veíamos que con el propio equipo no se lograba, ¿no? Entonces es un aspecto propio, no está mal, que tenemos que desarrollarlo, ¿ok? O sea, la tecnología no es mala, sino que hay que hacer los ajustes durante el proceso constructivo. Y vamos viendo que va obteniendo su color más oscuro y empezamos a batir, ¿no? Para lograr que cumpla con las resistencias requeridas. Voy a cortar este video para mostrarles aquí cómo trabajan las picas. A veces no se ve, pero aquí están, ¿no? Estas son las picas. Y estas tienen que tener la adecuada resistencia, porque no es cualquier material que yo agarre, es acero y punto, lo pongo. No. Tiene especificaciones técnicas, porque si no, las mismas se rompen continuamente, ¿no? Entonces, como hemos visto, este es el diseño que hemos empleado, y aquí está,
las dosificaciones que se aplicaron, los ensayos que se han realizado, y eso llevarlo a la práctica. Y aquí vamos a ver, hemos visto, el caso que les he mostrado es un caso bueno, ¿eh? Es una excelente experiencia, y les voy a consolidar, porque cuando incluso hicimos la medición de deflexiones, nos salían deflexiones bajísimas. Y mi conclusión, ¿cuál fue? Esta carretera no es para 5 años, es para 10 años. ¿Por qué? Por las deflexiones, toda la estructura, cómo funcionaba. Voy a terminar, pero esta es otra estabilización, en Huanco también, pero hecha por otra empresa. No voy a decir el nombre por no golpear. Hecho por otra empresa, ¿ok? Pero solo emulsión también. Pero observen lo siguiente, ojo, lo que ustedes ven de color oscuro es el riego de liga que aplicaron, y observen en el lado izquierdo, ¿ven que el material sea oscuro o lo ven como si fuera el color del suelo? ¿No? Lo vemos. Ya, muy bien. A veces los especialistas, para eso sí, a veces somos geniales, somos lo máximo. No, ingeniero, es su apreciación, dejen los resultados, lo vamos a ver. Ya. Pero hay algo que en cualquier estabilizador, estimados ingenieros, que en cualquier estabilizador, el que uses, cemento, cal, aditivo químico, cloruros, emulsión, hay un primer indicio, un primer síntoma que visualmente te dice no vas a cumplir, no está estabilizado. Y es esto que ustedes ven aquí al fondo. Cuando se logra la estabilización ya no hay emisión de polvo. Y si no has logrado la estabilización, lo que va a suceder es hay emisión de polvo. Entonces, esto que nos está demostrando que la estabilización no se ha logrado. Y ahí hay que tomarse incidentes con las tomas de muestras y verificar si me cumple o no la resistencia mínima, ok, todos los parámetros que hemos establecido. Incluso hacer un lavado asfáltico para ver si se ha cumplido con la dosificación de residuo asfáltico que debe tener. No vamos a determinar, cuando hago un lavado asfáltico no voy a determinar el porcentaje de emulsión, sino el porcentaje de residuo asfáltico. ¿Por qué? Porque la emulsión es agua más un agente emulsificante que me permite unirlo con el cemento asfáltico y obtenerlo fluido. Entonces, cuando yo aplico, lo que se evapora es el agua y el agente emulsificante se va, y lo que me queda es el cemento asfáltico. Eso es lo que al final lo voy a medir. Y si hacemos un lavado de cemento asfáltico y verificamos que no se está cumpliendo las dosificaciones, simplemente esa base estabilizada no cumple. Y aquí algo importante para cualquier estabilizador es, aquí apenas hubo unas lluvias y miren cómo que empezó a quedar superficialmente. Y lo quisieron corregir, pensaron que lo iban a cubrir con el riego, ¿no? Miren. Y a pesar de ello, miren cómo queda el estado superficial, la uniformidad. Este es el ensayo de uniformidad superficial. Vemos que debajo de la base de la regla, hacia la superficie de la base estabilizada con emulsión, hay más de 10 milímetros, ¿no? Eso es transversalmente. Ahora miren el culebrón, escuchen, disculpen la expresión, ¿no? Un poco para hacerlo no tan serio, pero un poco anecdótico, ¿no? Que no es anecdótico, cuando esta carretera en menos de un año empezó con un IRI de 2.5, pero en menos de un año tenía un IRI de 5. ¿Ok? Entonces, por eso no es tan anecdótico tampoco, pero se deben a estas deficiencias de proceso constructivo, no a la técnica. Y sobre ello, pues, continuó la empresa, colocó su carpeta asfáltica. Por eso esto les hago evidente aquí, ¿no? Colocó su carpeta asfáltica. Y yo más bien quisiera pedirle al ingeniero Jaime que me permita lo siguiente, no sé si me puede habilitar la pantalla para magnificar, quisiera mostrarles esta briqueta que tengo. Ingeniero Jaime. A ver. Por favor, me gustaría mostrarle a todos esta briqueta y para que puedan contrastarla con las imágenes que hemos A ver, visto, ¿no? Que hemos a ver, podido observar. comparta. Ingeniero, ¿puede activar? Está activado. Ahí. Nada. A ver, ahí. Compartir.
Nada. ¿No sirve? Herbert, no sirve. Ok, ahora sí estamos con el micrófono, con el lado. Listo, ingeniero. Gracias, me excuse la. Quería mostrarles, pero vamos a avanzar, vamos a avanzar. Es esto. Ahora vamos a ir a ver, hemos visto el caso de estabilización con emulsión. Básicamente, uno de los empleos generales del suelo emulsión es que podamos, ¿ya?, usarlo en carreteras ya existentes, ¿no? Que podemos usarlo con materiales granulares no plásticos también, sí, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora, no, pero un momentito, van a disculpar un momentito, problemas técnicos, ya, lo acabamos de superar. Herbert, ahí Bien. sí puedes mostrar tu muestra. Ya, ok, ingeniero, le agradezco, le agradezco. Vamos a... El punto era el siguiente, ¿no? El punto es el siguiente. Aquí tenemos, este es un núcleo diamantino que hemos obtenido de la carretera, ¿ok? Y pueden observar, ojo, a veces para el ojo no entrenado pareciera que todo es una carpeta asfáltica, ¿ya? Pareciera que todo el espesor fuera carpeta asfáltica, pero no. La carpeta asfáltica aquí son estos 2 centímetros, ¿ya? Son estos 2 centímetros. Lo restante, y eran 15 centímetros, sino que no sacamos todo, porque lo que sucede es la base estabilizada con emulsión. Entonces, vemos que es prácticamente una base negra. ¿Pero por qué negra? Porque es la suma del contenido de cemento asfáltico de la carpeta asfáltica anterior más el residuo asfáltico que le hemos añadido. Con esto lográbamos deflexiones debajo de 30 por 10 a la menos 2 y lo que nos permitía, ¿no?, definir que podía soportar esta estructura nueva, soportar un tráfico mucho mayor para el que estaba diseñado. Y si ustedes ven, no es el mismo color para el cual en el otro caso, donde veíamos las fallas, la emisión de polvo, no los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, he ahí la gran diferencia de poder de obtener los resultados satisfactorios o no. Ya, y le agradezco, ingeniero. Ahora sí, si podemos retornar a la pantalla, por favor, ingeniero Jaime. Ya. Ingeniero Jaime, a ver si ahora me permite compartir la pantalla. Ok. Vamos a compartir pantalla. Listo. Ahora sí, nuevamente, retornamos. Vamos a hablar ahora de la esterilización con sales.
La estabilización con sales generalmente se da bajas precipitaciones. ¿Por qué es esto? Entonces, ¿dónde se puede aplicar? En zonas de nuestra costa. ¿Cuál es la ventaja de usar sales? Una de las ventajas de usar sales es que este tiene una propiedad higroscópica, y esa propiedad higroscópica es la que nos permite darle cohesión. ¿Qué significa esa propiedad higroscópica? Por ejemplo, todos hemos tenido la experiencia de jóvenes. En la cocina mamá nos decía, no me dejes abierto la bolsa de sal, y bueno, pues como buenos peruanos que somos, los jóvenes que éramos, lo dejábamos abierto la sal, ¿no? ¿Y qué pasaba al día siguiente? ¿Cómo veíamos que esta sal que estaba expuesta al ambiente? Había humedad. Eso es la propiedad higroscópica. Y por eso, y esa humedad que absorbía, que atrae, es la humedad del ambiente. Y eso es la propiedad que se aprovecha de las sales. Entonces, si ya ustedes pueden ir preveyendo a qué materiales les falta cohesión, a los granulares, ¿no? A los granulares. Por ello que allí tenemos que la aplicación es a suelos granulares, pero en zonas de baja precipitación, debajo de 250 milímetros por año. ¿Qué tipos de cloruros tenemos? Magnesio, calcio y sodio. Quien les habla ha construido con magnesio y con calcio en varias zonas de nuestro país. Aquí estas son las características para qué suelos puede obtener. Aquí está el tipo de suelo, la dosificación. Aquí los chilenos, la empresa chilena que trajo esta tecnología, en los expedientes técnicos iniciales de Perú, le colocaban de 50 a 80 kilos por metro cúbico la dosificación. De las experiencias que les voy a mostrar, nosotros pudimos obtener que en todos los casos lográbamos la dosificación entre un rango de 30 a 50 kilogramos por metro cúbico. Ante esa exigencia de nosotros, ellos nos dijeron, ¿no? Oiga, no sabíamos que los peruanos eran tan exigentes. Y nuestra respuesta fue, no es que seamos exigentes. Esta experiencia que les menciono, la hicimos con Provida centralizado. No es que los peruanos seamos exigentes. Lo que sucede es que estamos aplicando ingeniería y todos los ensayos que estamos haciendo son los que existen. Entonces, a raíz de ahí nos dijeron, bueno, para Perú queda 30-50 y para el resto de países latinoamericanos sigue siendo 50 a 80. Bueno, vamos a ver un caso para simplificar. Esto es la carretera Caral en Supe. Podemos ir viendo el estado, después de 3 años, ¿eh? Este es el estado superficial, no tiene recubrimiento bituminoso, ¿ok? Pero tenemos dos resultados distintos en la misma carretera, porque en una tengo este acabado hermoso, durable después de 3 años, y en esta otra ya tuve desprendimiento, tengo baches. Cuando hicimos, y es un tema de proceso constructivo, un tema de cumplir especificaciones técnicas. ¿Y qué pasaba aquí? Que aquí yo tengo exceso de material extradimensionado, detectamos bajas dosificaciones de sal y por ende se produjo el desprendimiento. Mientras aquí yo tenía en la parte superficial, era más arenoso y cumplía con las dosificaciones de sal. Por eso vamos a ir viendo en los casos que les muestro. Carretera San Gregorio Soxo, sur de nuestro país, Arequipa. Ok, si hablamos, estos materiales que predomine toda nuestra costa. Pero ¿cuál es su problema? El IP. Muchas veces el IP no lo puedo usar ni como afirmado, porque su IP está debajo de 4. Para afirmado, ¿qué me dicen? IP 4 a 12, ¿no? O 4 a 9 y hasta 12, sustentando técnicamente. Entonces, estos materiales que predominan en nuestra costa no se pueden emplear. Ya no se emplea. Entonces dijimos, buscamos varios puntos y todas estas canteras que ustedes ven se encuentran al lado de la vía. Esa es la otra ventaja, que las canteras estén al lado de la vía. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el proceso constructivo? El proceso constructivo es, básicamente, tenemos aquí el cloruro lo pasamos al agua, esto es la salmuera, y vamos añadiendo en el agua la sal, ¿no? El cloruro. Producimos la salmuera, y aquí este personaje que ustedes ven es el que me va controlando la densidad de la salmuera. La densidad de la salmuera debe estar como máximo 1.25, porque pasado esa densidad, por más sal que yo eche, ya la sal se va hacia el fondo. No se mantiene en movimiento con el agua, entonces se asienta. ¿Ok? Entonces el rango de aceptación es de 1.23 a 1.25, ¿no? Gramos por centímetro cúbico de la densidad. ¿Y por qué él tiene ese traje? Porque ese cloruro es corrosivo.
Si uno mete la mano, te cae en la ropa, ¿ok? Tu indumentario te roza físicamente, te va a afectar, es corrosivo. Bueno, esa salmuera la bombeamos al camión cisterna y de ahí vamos a la producción en planta. Y ojo, producción en planta, preparación en planta es recomendable, vamos a ver, recuérdenlo más adelante por qué. Entonces preparamos en planta, nuestro material, adicionamos la salmuera con su contenido de humedad y vamos mezclando con una retroexcavadora. No hacemos el popular conito así para mezclarlo, no. Hacemos este procedimiento, ingenieros. Este es el que hacemos. Muy bien, entonces homogenizamos el material y ojo, nuevamente, la homogenización uno lo ve por el color y luego lo llevamos sobre la plataforma existente, ya preparada, compactada, nivelada. Empezamos a colocar el material ya preparado en planta con la sal para luego nivelar con nuestra moto y pasar a nuestro rodillo para compactar, ¿no? Y nos quede este estado superficial. El estado superficial que ustedes ven aquí, para lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que evitar que en la superficie se aglomere grava, o sea, no tengo que permitir que en la superficie se aglomere, haya aglomeración de grava. Debo retirarlo al menos en los primeros 5 centímetros, debemos tener cuidado de que la grava, eliminarlo. Solamente en ese caso vamos a poder lograr una superficie como esta. ¿Y qué significa eso? Les voy a compartir ahora otro video para que lo puedan ver. Vamos a ver aquí. Permítanme un momentito, voy a ver si estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí. Recién estoy compartiendo. Voy a reiniciar el video. Ok. Entonces, en este video ya hemos terminado la compactación. Ya tiene varios días de estabilizado este material. Y aprecian la superficie. Y ustedes en la superficie pueden apreciar que hemos, está. Ingeniero Jaime, ahora sí, que en la superficie vemos el arrastre del material, que no vemos arrastre del material, perdón, sino vemos las huellas de los neumáticos de los vehículos. ¿Ya? Vemos la huella de los neumáticos de los vehículos, pero no hay arrastre de material. ¿Ya? No hay recubrimiento bitonoso. Ese es el suelo que les he mostrado en la cantera, estabilizado con cloruro. Y por donde ha pasado los neumáticos de los vehículos se pone de color oscuro y al centro está de otro color, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos está demostrando? Que el material, ya en primera instancia, de ahí hay que hacer las verificaciones mediante ensayos como Proctor, CBR, que el material está estabilizado. Vamos a pasar. Ahora, ¿cuáles son las deficiencias que podemos tener? Porque muchas veces me dice, ingeniero, por ejemplo, voy a estabilizar con cemento, el cemento recién va a reaccionar en una semana, voy a cerrar la carretera una semana, hacemos eso y nos toma la población, nos, nos secuestra, ¿no? Nos va a tener, nos va a tomar como rehenes y se levanta la población, y eso nosotros debemos tener cuidado. Para ello, debemos tener lo siguiente, compactamos y abrimos el tránsito, no podemos dejar cerrada la vía, pero tenemos que tener los siguientes cuidados. Vamos a ver la imagen derecha, vemos ciertas deformaciones, pero eso se debe aquí a cierto exceso de humedad y por ende, incluso los vehículos ligeros lo deforman, ¿no? Esto es una forma sencilla de poder corregir, y no es otra cosa que dejar orear, dejar secar unas cuantas horas y pasamos nuevamente con el rodillo y queda uniforme todo. Pero no sucede lo mismo con la imagen izquierda. Y esta imagen es la más catastrófica, porque si tú pasas aquí haciendo tu medición de rugosidad, simplemente no vas a cumplirlo, ¿ya? El IRI aceptado parcial estabilizado sin recubrimiento bituminoso es debajo de 5, como máximo 5. ¿Y por qué es este acabado? Recuerdan lo que les mencioné, que para lograr una superficie uniforme y de menor desgaste, teníamos que evitar la aglomeración de grava, justamente en este punto se da, ¿no? Entonces, empieza a transitar los vehículos y ¿qué va a pasar con esa grava? Se desprende y en el corto plazo, ¿qué sucede? Tenemos este tipo de falla, ¿no? Lo único que queda hacer es corregir, se escarifica, adicionamos otro porcentaje de sal, escarificamos, regamos y luego para compactar, ¿no? Y ustedes pueden ver ahora la diferencia con el caso anterior.
¿no? Lo corregido. Y otro punto importante, miren la imagen derecha. ¿Quién es el agente ausente? Vemos cultivos, hermosos cultivos ahí en la zona, pero miren, ¿quién es el gran ausente? Este vehículo está yendo a 50 kilómetros por hora como máximo. No hay polvo. Entonces, ese es el otro síntoma visual que nosotros podemos apreciar y sabemos que se ha cumplido la estabilización, ¿no? Igual tenemos otro caso, la carretera Ocoñapiuca, lo voy a pasar un poco rápido porque nos está ganando la hora. Aquí lo que me interesa resaltar es el tema del proceso de preparación del material en planta. Es preferible hacerlo en planta, una esparcidora para poder lograr colocar así como una mezcla asfáltica, pero para poder colocar la emulsión, perdón, el material estabilizado con cloruro en mejores condiciones, ¿no? Y siempre corrigiendo la parte superior para luego compactar y tener este acabado superficial. Si ustedes pueden ver, el material que se encuentra adyacente a la vía y el material que está en la vía tiene una diferencia de color. ¿Y por qué es eso? Por la humedad. No es una superficie resbaladiza, salvo que cuando haya pequeñas lloviznas y el agua se acumule sobre la superficie, en esos casos sí hay cierto riesgo, ¿no? Pero si no, a velocidades controladas, adecuadas, simplemente simplemente, eh, este, simplemente vamos a poder, transitamos con seguridad, transitamos con mucha seguridad. Vamos a hablar ahora de la estabilización con suelos químicos. ¿Ya? Vamos a ver la estabilización con suelos químicos. ¿Okay? En la esterilización con suelos químicos, ¿de qué se trata? Y recordarán lo que... Miren, allá hemos visto dos casos. El primer caso, esterilización suelo emulsión, que podemos emplearlo con materiales granulares y en carreteras existentes para reutilizar el material que existe. ¿Ok? Y sobre él colocamos una superficie asfáltica nueva. El segundo caso, también materiales granulares, pero en zonas cuyas precipitaciones son bajas, ¿no? En zonas cuyas precipitaciones son bajas. ¿Ok? Entonces, esto hace que tengamos ya, vamos teniendo una gama de soluciones en función al clima y en función al tipo de suelo. Pero ahora viene otro tipo de alternativa, de aditivo a emplear, y esos son los aditivos químicos. ¿Y cuál es una de las funciones de los aditivos químicos? Estos trabajan, son estupendos para trabajar con suelos que tengan un porcentaje de arcilla. Si los suelos no tienen un porcentaje de arcilla, recuerden, no reaccionan. Es decir, ¿lo puedo usar con los suelos que ya hemos visto anteriormente? Generalmente no. ¿Ok? Por no decirlo, no. ¿Ya? Porque tienen que tener un cierto porcentaje de arcilla para poder emplearlo, para hacerlo, para poderlo utilizar. Bueno, ya miren, hemos visto en nuestra serranía qué tipo de estabilizador. Ahora ahora podemos ver en la costa, que es la cloruro, y ahora nos vamos a otra región de nuestro país, donde tenemos un tipo de suelo predominante, que es las arcillas. ¿Okay? Y en estas dos imágenes, lo que ustedes aprecian son canteras de arcilla. ¿Ok? Son canteras de arcilla. Oye, ingeniero, ¿cómo así canteras? Sí, son canteras. Y que los aditivos químicos nos han permitido usarlo como bases estabilizadas. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. Y ahora algo adicional que no hemos visto. Que aquí estamos acostumbrados todos. Todos estamos acostumbrados a usar a usar al momento de construir carreteras. ¿Ok? Estamos acostumbrados a usar piedra al momento de construir. Denme 30 segundos, por favor.
Así. Ingeniero, actíveme. Ya, ahora sí está activa la voz. Ok, ahora sí está activa la voz. Entonces, estamos acostumbrados a tener piedra, grava, porque sin grava no le damos la estructura requerida al cuerpo que necesita el material, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa en nuestra zona, en nuestra Amazonía? Lo que sucede muchas veces es que no tenemos, ¿ya? No tenemos estos materiales. Por lo tanto, lo único que queda es usar el agregado o el material granular que pueda existir aquí. Y eso es en nuestro caso, ¿no? Eso es en nuestro caso, las arenas, y estas arenas son generalmente finas. Por favor. Listo, ¿no? Y aquí veo, por ejemplo, en la imagen izquierda tenemos otro tipo de material que normalmente no aprovechamos. Arriba se encuentra la arcilla, pero debajo de toda esa arcilla es arena fina. Y ese suelo granular es propicio para poderlo emplear como fuente, como agregado, ¿no? Como agregado. Muy bien, aquí vemos uno para generalizar los usos. Los materiales que predominan, por ejemplo, en Loreto. Estos son los materiales que predominan en Loreto y que, de acuerdo a la metodología, esto por sus características, no deben usarse para emplearlos en la estructura del pavimento. Vemos que todos son A76, A76, aquí tenemos un granular, estos son las arenas que les he mencionado, tienen un índice de plasticidad mayor a 20, miren, uy, qué suelos malos, ¿no? Sería lo común. Ojo, la mayoría está cerca al límite líquido, cerca al 50%, ¿ok? Y sus CBRs, si ustedes pueden ver su resistencia, tenemos debajo de 6%. Entonces, oiga, ¿qué conclusión tenemos? Estos materiales no se pueden emplear para construir carreteras. Muy bien, entonces vamos a ver otro caso. En Madre de Dios, otra carretera, donde, oye, ingeniero, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues igual, la misma condición, ¿no? Lo que sucede es que tenemos un IP superiores a 15, una clasificación ASTO A6 a 18, ¿ok? Y que no lo hace propicio para emplearlo para carreteras, para construir pavimentos. Bien, miren las condiciones en las que estamos. Pero algo que quiero aquí que dejarles claro es que cuando muchos dicen, y me ha pasado, muchos ingenieros tocan, no, es arcilla, y es una arcilla expansiva, con solamente tocarlo te dicen, oiga, es una arcilla expansiva. ¿Y qué me vas a discutir si yo tengo 30 años? Yo al ojo la puedo reconocer. Y ingenieros, nosotros siempre tenemos que mostrar por métodos directos o indirectos, al menos tener una referencia si nuestra conclusión es válida o no. Y lo que les voy a manifestar es que no todas las arcillas son malas. ¿Y por qué es esto que debemos tener en cuenta? Porque hay arcillas, tenemos tres tipos de arcillas, las silitas, caulinitas y las morilonitas. Las silitas y las caulinitas no son expansivas. Quien es la agresiva, de la que debo tener cuidado por su expansión es la morilonita. Y lo vamos a ver aquí. Esto lo hice en el laboratorio del MTC en el año 2012. Aquí están las pizarras. Y cada briqueta que ustedes observan aquí está compactada por el método Marshall. ¿Ok? 70 golpes por cara. Los hemos puesto cada briqueta sobre una lámina de agua de un centímetro de espesor, no sumergido. Si ustedes están viendo, no se ha sumergido. Lo sumerges y se desarma tu briqueta. ¿Ok? Se desarma tu briqueta. Entonces, lo que hemos hecho es que por capilaridad, el agua y la reacción con el agua, con la arcilla, con el agua, es como un imán. La morilonita, el agua entra a formar parte de la estructura de la arcilla. Bien, vamos a ver cómo se ve eso. Lo dejamos allí, cada briqueta, durante 4 días. Miren la briqueta que estoy marcando. Observen la briqueta que estoy marcando. Y vamos a verlo, eso fue el día 2 de marzo, y lo vamos a ver después de 4 días. Vean esa misma briqueta después de 4 días. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
es una arcilla expansiva. Ah, muy bien. Vamos a ver otra briqueta, la briqueta que está delante de él. Lo vemos y después lo vamos a ver después de 4 días. Oiga, no cambió su volumen, se mantuvo su volumen. ¿Y por qué es importante hacer eso? Identificar qué arcilla es. Porque la más cara, o mejor dicho, ya no perdamos el tiempo en estabilizar cuando yo encuentre una monmorilonita. Si yo sé que es una hilita o es una caulinita, esto me va a permitir estabilizarlo. ¿Ok? Bueno, pero ojo, y no nos engañemos, siempre alguien me va a decir, oiga, ¿yo puedo usar solamente la arcilla para estabilizar? No, hay que hacer mezclas. Y hay que hacer mezclas entre las canteras de arcilla y las canteras de suelo granular, arenas finas. Ustedes pueden ver aquí, tenemos varias mezclas, mezcla 2, mezcla 3, mezcla 1, ¿ok? Donde cada mezcla ya, donde cada mezcla, el mayor porcentaje es la arcilla. ¿Y por qué el mayor porcentaje es la arcilla? Porque es lo que predomina en la zona. Y el menor porcentaje, la cantera, el suelo granular. Este suelo granular, ¿y por qué está en menor porcentaje, ingeniero? ¿Y puede emplear 50 y 50? No, porque si tú empleas 50 y 50, lo que va a suceder es, le das rigidez y ya no incrementa su resistencia. ¿Qué les quiero decir con esto? A ver, ustedes ven, hay una dosificación de 65-35, ¿sí? Pero nosotros hemos hecho dosificaciones de 70-30, 60-40, ¿ya? ¿Y qué pasaba? 70-30 teníamos una resistencia, 65-35 la resistencia subía, o sea, el CBR, y pasamos a 60-40 y la resistencia cae, ¿ya? Y la resistencia cae. Oiga, entonces, que mientras más material granular va a ser eficiente, no. Vamos a mostrar una imagen en la siguiente lámina, pero aquí lo importante es, si ustedes ven, cuál es el CBR que se ha logrado en todos los casos. En todos los casos hemos logrado CBRs del 90, pero la norma se hizo a partir de esto. En la norma, ¿qué decimos? Que el CBR mínimo debe ser 100% porque 90 no es útil. Si uno construye con un CBR 90 en campo, esto se desprende fácilmente. Un CBR sobre 100% y una expansión máxima, mínima de 100% y una expansión máxima de 0.5%. Tenemos aquí el proceso, ¿no?, de compactación, que lo podemos hacer en cualquier laboratorio, el CBR. Ese material compactado mediante la metodología del CBR lo dejamos curando por 7 días. Curando significa temperatura ambiente, tapado con bolsas para evitar que se pierda la humedad. Y después de 7 días de curado, y eso se hace por cualquier aditivo, lo sumergimos en agua por 4 días. Luego, habiendo hecho eso, lo llevamos a hacer el ensayo y vemos estos casos, ¿no? ¿Se acuerdan el caso que les decía 60-40 rígido? Es este molde de aquí, es este molde. ¿Y por qué sabemos que rigidez? Por las fisuras, ¿ya? Este era un 60-40, una mezcla 60-40 y la rigidez. Si no, sería como en este caso, ¿no? Vemos, solamente está la deformación, ¿ok? Entonces un suelo más blando. Pero aquí, ¿qué pasó, ingeniero? ¿No lo penetraron? No, sí, si tú ves está la marca, sino que es un material flexible. ¿Qué decimos con flexible? Que al retirar la carga se recuperó, ¿no? Entonces no deformó, sí deformó, pero al retirar la carga se recuperó. Y aquí viene el punto de todo, estimados ingenieros, es cómo determinar la dosificación. Muchas veces, los vendedores te dicen, no es la misma dosificación para todo. Falso. Este es un procedimiento que también ya está normado. Esta norma es la que estoy mencionando, es desde el año, y si bien lo hemos desarrollado en 2013, en el propio ministerio que elaboramos esto, lo publicó en su página web en junio de 2015, pero el Ministerio de Economía y Finanzas lo hizo de inmediatamente suyo y lo publicó en su página web en el 2014, ¿ok? Un año antes que el propio ministerio. Y aquí establecemos cómo determinar la dosificación óptima. En la abscisa está la dosificación y en las ordenadas está el CBR. Ojo, pero no solamente puede ser CBR, también puede ser el ensayo con presión no confinada. ¿Ya? Puede ser el ensayo con presión no confinada. Establecemos 4 puntos de dosificación y podemos establecer cuál es el óptimo. Y si ustedes pueden ver, en todos los casos seguimos siempre, hay una tendencia, ¿no? Si hay alguna variación, y
indica y nos indica que cuál es la dosificación a emplear. Por ejemplo, si vemos esta curva de puntos de X, establecemos que sería 2.5 por una dosificación de 2.5 por metro cúbico. Estaríamos hablando de casi de 43, 45 kilos por metro cúbico. ¿Cuál es el proceso constructivo? Se enfatizó, y eso hay que hacerlo claro, siempre emplear los equipos convencionales, ¿no? Si podemos emplear una recicladora sería estupendo, ¿no? Pero siempre es tratar de priorizar los equipos convencionales para no hacerlo más caro. Pero aquí van a disculpar, ¿no? No es que sea un camión cisterna de última generación, sino a veces nuestros contratistas pues ofrecen de todo, ¿no? Y hasta una vez que tienen el contrato, después pues que cumplan, ¿no? Y no se les ocurrió otra cosa después de casi 2 meses parados, de que colocar este tanque en cisternas, y antiguo todavía viejo, sobre el camión por volquete, ¿no? Y eso también por las dificultades en las zonas, a veces que en nuestra Amazonía muchas veces no hay, se carece de ciertos equipos, ¿no? Bueno, al grano aquí vamos, bombeamos nuestro agua, el agua está debidamente evaluada, y cuando adicionamos el agua, el aditivo químico en el agua del tanque del cisterna, cambia de color, ¿ok? Cambia de color, ¿ya? Y se pone espumosa. Cualquier aditivo que se adicione en agua tiene esa característica. Pero también tenemos el aditivo sólido, ¿ya? ¿Ok? Aquí está, esto era un cemento Portland, adicionamos hasta 2%, ¿ok? Y eso sobre el material ya, sobre la mezcla de arena y arcilla, o grava y arcilla. Esparcimos sobre la superficie, teniendo cuidado de no, para poder lograr la dosificación. Y la moto empieza, y la técnica que realiza la moto es con las uñas, ¿ok? ¿Con qué finalidad? Para, hace como escarificando, no es que hace, escarifica, porque no, si él usase la cuchilla, como lo vamos a ver, todo el material se le levantaría como en esta imagen izquierda. Ojo, detrás de todo ese cemento que se está levantando hay una motoniveladora. Por eso es que primero se usa, se realiza como escarificando con las uñas de la moto con la finalidad de evitar este problema, ¿no? ¿Ok? De ahí se homogeniza, como lo vemos aquí en la imagen derecha, pero siempre, siempre nosotros debemos estar viendo lo que justo les mencioné, la homogenización. Y si es la homogenización, debemos hablar que se observe un solo color. Pero aquí podemos ver que hay trazas de cemento, porla. Entonces, ¿hemos logrado la homogenización? No. Entonces, tenemos que seguir batiendo. Y ahí el otro problema con nuestros operadores de moto. Nuestros operadores de moto se han acostumbrado a materiales granulares, como base, subbase. Porque con estos materiales, pues unas 3, 4 vueltas, ¿ok? Y ya lograste material justamente que se homogenice, porque tiene bajo porcentaje de finos. Pero aquí, cuando tratamos con suelos con mayor porcentaje de finos, requieres mayores, como se dice, volteos, ¿no? Tendrás pues 7, 8 volteos, ¿ok? Y ellos no están acostumbrados, no, te discuten, ¿no? Ingeniero, yo tengo tantos años haciendo, y nosotros, ¿cómo lo podemos verificar a simple vista? Viendo la homogenización del material. Si hacemos los ensayos, ese material no va a estar estabilizado, ¿ok? Luego, una vez que se ha homogenizado, acordonamos, vamos acordonando hacia un lado con nuestra moto, y de ahí pasa nuestro camión cisterna de 2 pisos, y vean su barra de riego, nada técnico, ¿no? Por cada capa va regando, ¿ok? Y la moto va homogenizando, mezclando. Pero recordarán que les mencioné que era preferible hacerlo en planta. ¿Por qué? Miren aquí al fondo en la imagen derecha. ¿Ven a todos sus vehículos? Está nuestra moto, pasa detrás de la moto los vehículos. Pasa el camión cisterna, detrás del camión cisterna los vehículos. O delante, pasó él y se mete en los vehículos, ¿no? Por ello es que es preferible homogenizarlo en planta, realizar todo el preparado de la esterilización en planta, para no tener estos inconvenientes, ¿no? Y llevamos un material de mejor calidad hacia la zona y con menor tiempo de restricción del tráfico. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, coloco el material, nivelo y compacto, y no como tengo que hacer aquí sobre la plataforma existente ya debidamente preparada, estoy realizando todo el trabajo de homogenización y toma tiempo, ¿no?
con las consecuencias de intervención de los usuarios que afectan, ¿no? Afectan a la calidad del producto. Bien, al final les quedamos así. Vamos a ver algunas deficiencias del proceso constructivo, pero vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. ¿Qué se obtuvo? ¿Ya? ¿Qué se obtuvo? ¿O qué se obtiene? No es que qué se obtuvo. Este es en Puerto Maldonado, una vía turística hacia el Candamo. Esa arcilla, ese material estabilizado, estamos en plena lluvia. ¿Ok? Estamos en plena lluvia. Y lo que va a suceder es, vemos que el agua, bueno, miren, para empezar, a veces lo que se supone que son cunetas, ¿no? Vemos el volumen de agua que hay, el agua está yendo del pavimento a lo que se supone que son nuestras cunetas. Miren, ¿no? ¿Ya? Ese es el otro problema. Queremos que nuestras carreteras funcionen, pero no les ponemos su sistema de drenaje. ¿Ok? Queremos que nuestra carretera, pero no ponemos nuestro sistema de drenaje. Aquí va a venir nuestro camión, una camioneta. Aquí estaba el director de inversiones del MEF, está el director general de caminos del MTC, y vienen a una velocidad en plena lluvia, en arcilla, vienen a una velocidad de 60, 70 kilómetros por hora. Ustedes pueden observar la trayectoria de la camioneta. Listo, observan la trayectoria, se ha mantenido la trayectoria de la camioneta. Pueden observar que no hay, las marcas que ustedes ven es por el agua, pero no hay arrastre de material. Y ahora observen los neumáticos. Observen los neumáticos. Los neumáticos están limpios. Y al tener los neumáticos limpios, esto es lo que me genera tracción. Entonces, ¿qué nos está demostrando ahí? Nos está demostrando que el material se ha logrado la estabilización y que el material no es susceptible al agua, ¿no? Pero debemos tener los cuidados del caso en el sentido de los acabados, porque como estos, ¿no? A veces estamos acostumbrados y estos acabados que dejamos, ¿no? Y esos acabados pues nos van a incidir en el IRI y tienen que corregirlos, calificar y corregir. Aquí los ensayos que tal vez conozcamos ya todos, ¿no? Que conozcamos todos, hacer tu medición de densidad. Ojo, aquí sí una atención. Viendo esto, cuando uno hace los ensayos de densidad para emulsión asfáltica, tengo la fortuna, no sé, que muchos me llaman cuando están en problemas. Ingeniero, una consulta, me dice, he estabilizado con emulsión asfáltica, pero no puedo llegar al 100% de compactación. No puede llegar al 100% porque para emulsión asfáltica es 95%. Igual es para cemento Portland, 95, 98. Para todos los aditivos, generalmente está debajo del 100%. Nunca llegas al 100%. Y eso está en la especificación técnica. Entonces, a veces, y esto le sucedió a un concesionario, ¿eh? Estaban asustados, pero nosotros hemos puesto en nuestra especificación, ingeniero, nosotros mismos. Sí, pues, pero tú están aplicando mal. Eso demuestra desconocimiento, ¿no? Para hacer la aclaración que no he podido mencionar, nuestra medición de rugosidad con la bicicleta Merlin, el rugosímetro Merlin común, a veces nosotros vulgarmente decimos la bicicleta, ¿no? Pero es el rugosímetro Merlin. Y aquí, ¿cómo sé? Si bien en el laboratorio yo hago mi ensayo de CBR, todo, pero in situ, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo sé si estamos logrando la resistencia? In situ lo medimos con el ensayo, con el penetrómetro dinámico de cono, el PDC. Este ensayo se va a mantener en el tiempo por su simplicidad y por su versatilidad y la confiabilidad de sus resultados. ¿Ok? Por eso se va a mantener el tiempo. Con este aparatito, con el PDC, yo puedo determinar el CBR in situ de material estabilizado. Y este ensayo lo hago después al 8º día. Es decir, espero su curado de 7 días, recién el 8º día, a partir del 8º día puedo ir a realizar la medición. ¿No? Estos son cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones posteriores. Y el video lo hemos visto. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, ya después del periodo de lluvias. Pasó el periodo de lluvias entre diciembre a marzo y volvemos a la carretera. Nosotros fuimos en mayo. Entra este camión, este es un T3S3 que no transitaba. Y miren, ¿no? Entra, pero otro aspecto, ¿se acuerdan que les mencionaba? No hay cunetas, ¿no? Miren las cunetas que tenemos. Ahora vamos a la imagen derecha y vemos al T3S3 adelante. Vemos esta cúster y vemos las motos que sin dificultad van detrás de ellos. ¿Quién es el gran ausente? Si podemos ver detrás de la cúster, detrás, la emisión. No hay emisión de polvo.
Y este es el estado después de... Si ustedes se imaginan nuestras vías afirmadas, cómo terminan en Ancash, por ejemplo, cómo terminan después de un periodo de lluvias, cómo terminan los afirmados, ¿no? ¿Esperan que termine de esta manera? No, ¿no? Miren, después no hemos tenido que hacer después del periodo de lluvias nada. Pero ¿cuál es el gran problema? El mantenimiento rutinario, la limpieza de cunetas, que tengamos alcantarillas. Como diría Augusto Ferrando, en sus épocas, decía, quien me encuentre una cuneta aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta vía? El agua, ¿por dónde está? El agua está en toda la superficie del material estabilizado y después queremos que dure 10 años, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas en nuestro país, que muchas veces yo le puedo poner la mejor solución arriba, pero si no lo acompaño con sistemas de drenaje, y su drenaje simplemente estos acortamos su vía. Incluso si yo hago una carretera con carpeta asfáltica, le pongo pues sus cunetas, sus grandes cunetas de 1 metro de sección en la parte superior, de 1 metro de ancho, revestidas con alcantarillas cada 250 metros, incluso con subdrenes. ¿Con qué finalidad? Alejar en el menor plazo posible al agua, ¿no? Vemos aquí otro caso en la frontera con Brasil. Esto es cuando no cumples la resistencia y que tienen que volver a rehacer. ¿Ok? Bien, espero que no nos haya ganado el tiempo y nuevamente agradecerle al CIP Ancash y bueno, atentos a las consultas que haya lugar. Algunas consultas de los participantes, por favor. No tenemos ninguna consulta. Yo supongo que está todo claro, mi estimado Herbert. Gracias por tu brillante participación, una vez más, por el aporte a esta ponencia que estábamos desarrollando por la Semana de la Ingeniería. En retribución, el CIPE le va a hacer reconocimiento pues, mediante una resolución y su certificación respectiva como ponente. Una vez más, quedamos muy agradecidos, Herbert, con tu persona. Y ya iremos ya coordinando cualquier evento académico posterior que podemos desarrollar, así como quizá algún curso al respecto, porque está interesante los temas, ¿no?, que dominas. Ok, ingeniero, le agradezco, ingeniero Jaime, y Nada bueno, más hasta una próxima oportunidad. Me me despido. piden, me solicitan sus ponencias, nomás, o sea, las diapositivas que ha pasado. A ver si nos hace llegar. Ok, se la remito en PDF, no hay problema. Muchas gracias. Ok, adiós. Gracias, Germán.